Gusto en saludarlos. El día de hoy, dentro del curso de heridas, vamos a tratar un tema por demás importante que es seguridad del paciente. Los puntos que trataremos con mayor precisión, pues vamos a analizar los riesgos y factores de impacto que afectan o favorecen la seguridad del paciente que tiene heridas. Es importante que tengamos un breve repaso de la seguridad del paciente. Realmente la seguridad del paciente es una disciplina joven que, a pesar de haberse estudiado durante ya varias décadas, pues sucedió un evento que fue prácticamente un parteaguas o el punto de partida para la seguridad del paciente. Y ese hecho fue la publicación del reporte Errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro en Estados Unidos. Y en este reporte, en donde se utiliza un protocolo de estudio con una validez científica adecuada, se señala que entre 44,000 y 98,000 norteamericanos fallecen en los hospitales por errores prevenibles en la práctica médica. Evidentemente, esta información y este hecho pues, causó una situación de inquietud, por un lado, en la población o en la sociedad civil, y pues evidentemente de rechazo en el gremio médico o de profesionales de la salud, porque era impensable que cuando cualquier profesional de la salud, dentro de su formación, está direccionada y ubicada para servir y causar mejora, ya no necesariamente curación, sino mejoría, pues sea todo lo contrario. Entonces, realmente este es un parteaguas dentro de la seguridad del paciente. Años más tarde, en el 2004, se crea en la Organización Mundial de la Salud la Alianza por la Seguridad del Paciente ante la imperiosa necesidad de conocer primero qué es lo que estaba sucediendo y después realizar acciones para evitar que se generara daño a nuestro paciente mientras recibe atención médica. Y la verdad, la cantidad de información que existe es muy vasta. Sin embargo, solamente estoy comentando algunos puntos muy particulares de la seguridad del paciente. En la propia Organización Mundial de la Salud se generan retos por la seguridad del paciente, en donde lo que se pretende es contrarrestar los principales eventos adversos que se han detectado en la práctica médica. Primer reto, publicado en 2005, es atención limpia, atención segura, que a través de higiene de manos se va a reducir el principal evento adverso, que es las infecciones asociadas a la atención de la salud. Segundo reto, cirugía segura salva vidas, evidentemente enfocado a la atención del paciente quirúrgico con el uso de un checklist que reduciría la morbimortalidad del paciente, infección de sitio quirúrgico, entre otros, lanzado en el 2009. Y en el 2017 el tercer reto es evitar daños por medicamentos al reducir precisamente los daños cuando se da un tratamiento medicamentoso al paciente. Estos son de los pilares. Como yo comentaba hace un momento, pues existen muchas estrategias y mucha información al respecto, solo para ir dando un pequeño encuadre de lo que representa la seguridad del paciente en su atención. Pues dentro de los múltiples estudios que existen, se ha visualizado que existen industrias de un enorme riesgo, como puede ser el transporte aéreo, las plantas nucleares, pero que finalmente se están convirtiendo hacia sistemas seguros y ultraseguros. No así los hospitales, en donde se considera que existe un riesgo 20 veces mayor de que exista una eventualidad que los accidentes de tránsito. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque definitivamente las organizaciones de alto riesgo puntualizan en dónde existen esas áreas de riesgo, identifican dónde suceden para inmediatamente utilizar medidas de seguridad. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, los pilotos de aviones tienen un checklist que revisan perfectamente si se están cumpliendo con todos esos estándares después de haber identificado que esos son los puntos de mayor vulnerabilidad. No necesariamente pasa esto en el área médica, porque incluso en el área de la salud
existe un checklist para la cirugía. Y sí, cada día se realizan con mayor frecuencia este tipo de instrumento, pero no se hacen de la manera correcta. Y entonces se dejan pasar eventos muy posiblemente que se pudieron haber evitado. Y entonces en ese contexto global, vean ustedes la magnitud del problema. 134 millones de eventos adversos suceden cada año. Es decir, el evento adverso es el resultado de un error. El error es producto de muchas situaciones en los profesionales de la salud. No poner atención correctamente, estar descuidado, alguna confusión, se comete un error. Y cuando este error genera daño al paciente, es cuando se constituye el evento adverso. Y decía en este momento que esta es la magnitud de lo que estamos viviendo en la atención médica. 134 millones de eventos adversos al año que provocan 26 millones de muertes. Pero hay que tomar en cuenta que de este universo el 50% se pueden evitar. Es decir, podemos reducir el número de muertes en lugar de 26 a 13 millones, que realmente es una ganancia muy importante. Entonces, en cualquier área de la atención médica, en cualquier participación de cualquiera de nosotros, profesionales de la salud, incluso, fíjense, que traten directamente al paciente o incluso que su trato sea indirecto, puede mejorarse si nosotros tenemos en mente, conocemos perfectamente los principios de la seguridad del paciente. Y entonces en esa situación, la calidad de la atención médica, que tiene muchos atributos como puede ser la accesibilidad, la equidad, la eficiencia, la efectividad, que tiene que estar centrada en el paciente, está cobrando una capital importancia la seguridad del paciente, es decir, evitar producir un daño innecesario a nuestro paciente. Nuestro paciente, que es nuestro foco, nuestra razón de ser, y para lo cual nos formamos todos los profesionales de la salud, y que cada paciente tiene características muy particulares: edad, género, comorbilidades, condiciones previas, patología, respuesta a la patología por ese paciente. Entonces, cada paciente es único. Y lo último que podemos hacer, a pesar de que sí existen protocolos, guías de práctica clínica, que nos van encaminando hacia estandarizar la atención médica, diagnóstico y tratamiento, cada paciente es único. Y por eso es que tenemos que tener toda nuestra atención para otorgar la atención, evitar los riesgos, y al evitar los riesgos, por supuesto que se evitan los daños. En el caso de los pacientes con lesiones, que es un tema por demás importante, ya ustedes lo han visto en las presentaciones anteriores, pues partimos en este tema, Ciudad del Paciente, desde recordar algunos de los puntos que ya vieron en sus lecciones pasadas, pero que son importantes, porque la seguridad del paciente no es un aspecto conceptual o separado de la atención médica. La seguridad del paciente va inmerso y es intrínseco en la atención médica. Entonces tenemos que tener, punto de partida, el conocimiento basado en la evidencia científica, y empecemos por esto, por lo que es una herida. La herida es una interrupción de la estructura y funciones de la piel y tejidos subyacentes, que puede estar condicionada por muchas causas. Ahorita vamos a ver las más importantes, y que pues puede ser desde por presión, por traumatismos o por enfermedades concomitantes o vasculares. Ahí es nuestro punto de partida. Otro aspecto importante es que tenemos que considerar que existen heridas agudas y heridas crónicas. Evidentemente, lo que más las diferencia es el tiempo de su recuperación o de su saneamiento. Entonces, en el caso de las heridas agudas, el tiempo de cicatrización es limitado, se tiene que esto resolver en no más de 3 semanas, los cuidados que requiere son menores, y evidentemente su recuperación puede ser prácticamente en forma total. Caso contrario de lo que sucede en las heridas crónicas, en la que existen factores que deterioran que esto se cicatrice y que requiere una curación muy prolongada, en algunos casos
demasiado prolongada que puede ser meses o incluso años. Ya ustedes en una presentación anterior revisaron todo el proceso de cicatrización y retomo este dato porque precisamente estamos comentando que el tiempo es capital. El proceso de cicatrización normal tiene estos tiempos que ustedes están viendo en la diapositiva, y si bien es cierto que dicen que la última etapa, que es la de remodelación, puede durar semanas o años, pues sí, pero ya está cerrada la herida y no requiere ningún tipo de cuidado, que es lo que hace la diferencia. Entonces, vamos a repasar rápidamente las lesiones más frecuentes con las características más importantes. ¿Y por qué? Porque, repito nuevamente, la seguridad del paciente no es un aspecto conceptual, no es un aspecto segmentado, aislado, sino va intrínseco dentro de la patología, que en este caso son las lesiones. En la medida en que las conozcamos o tengamos el conocimiento de una mejor manera, es en la medida en que vamos a tomar las medidas de prevención. Y vamos entonces a empezar por las lesiones más frecuentes. ¿Cuáles son esas lesiones frecuentes? Pues, en primer lugar, las lesiones asociadas a dependencia. Es un término que se ha utilizado en los últimos años y que definitivamente está relacionado con las características del paciente, que pierde en forma permanente o transitoria su autonomía, y de esta situación le impide tener acciones de autocuidado. Como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, es un paciente que está hospitalizado, que no puede tener medidas propias para su cuidado y por tanto requiere que otra persona, ya sea un profesional de la salud o bien un familiar o cuidador, esté al pendiente de esto para evitar que sucedan estas lesiones. Ahora, estas lesiones constituyen un problema de salud pública muy importante. Lamentablemente, los datos disponibles no se acercan a la realidad porque hay un subregistro, y es un problema que es permanente y silencioso y genera situaciones muy importantes para el paciente, no solamente en el aspecto anatómico y fisiológico, sino en la esfera emocional, familiar, social. Se deteriora de una manera muy importante la calidad de vida y, por supuesto, afecta los costos de manera muy importante, porque se requieren de tratamientos constantes, de insumos, de evaluaciones médicas, desplazamientos, se cambian los roles tanto del paciente como de la familia, y bueno, es una situación demasiada problemática y de alto impacto para el paciente, la familia, la sociedad y los sistemas de salud, porque constituyen unos costos extraordinariamente altos. Tocando de esta afectación, bueno, pues la afectación física, por supuesto, se genera porque tener ahí la lesión permanente, el dolor, la limitación física para moverse, la necesidad de utilizar muchos medicamentos, de no comer bien, no dormir bien, y eso va emparejada con el aspecto emocional. Mucha depresión, ansiedad, frustración para el paciente y para los familiares, y por supuesto el aspecto social, ya que genera en el paciente situaciones de aislamiento o pues situaciones de una codependencia impresionante con cuidadores u otros miembros de la familia. Pero ¿qué tan frecuente sucede este fenómeno? Realmente es muy frecuente, y ya acabamos de comentar el impacto que genera para la persona y la sociedad. Y bueno, pues no se trata nada más de que esta patología o esta entidad nosológica se presente en países con pocos recursos, que muchas veces eso es lo que de primera instancia se piensa. Vean ustedes aquí el catálogo de pacientes de primer mundo como Australia, donde no solamente tienen los recursos, sino se está trabajando intensamente en prevenir los eventos adversos, en este caso las lesiones crónicas. Y la frecuencia es del 10.8%, o Reino Unido, Bélgica y Suecia el 15%, o España el 8.7%, Brasil 5%, Colombia 5.2%, que son países latinoamericanos. Pero veamos en nuestro país. Bueno, en nuestro país la frecuencia de los estudios disponibles pues casi se acerca al 14%.
Las lesiones que más se presentan son en el talón y en el sacro, y sobre todo en pacientes de la tercera edad. Los estudios que están ahí señalados son lo que nos reporta, y bueno, son situaciones que tenemos que tener en cuenta. Existen afortunadamente varios estudios, no los suficientes, por lo cual tendremos que trabajar para tener mayor información. Un ejemplo es un estudio descriptivo importante porque se hace un análisis en 159 unidades médicas de la Secretaría de Salud y se analizan a más de 36,000 personas con heridas. Y de ahí los datos más importantes que vemos es que se atienden principalmente en los hospitales de segundo nivel y unidades ambulatorias. Las heridas más frecuentes son las traumáticas y las úlceras en pie diabético. Y vean ustedes el costo que generan. Los costos directos mensuales para un paciente, bueno, no un paciente, sino en general, en este estudio, fue de 46 millones cuando se atendieron ambulatoriamente y más de 1.800 millones cuando se atendieron en hospitalización. Y podemos ver por el tipo de lesiones que se presentan cuáles son las que gastan más, en este caso las heridas traumáticas y las úlceras de pie. Bueno, pero también vemos nosotros en estas lesiones cutáneas asociadas a dependencia las úlceras por presión o cizalla, que evidentemente se generan en los pacientes que tienen que estar en cama largos periodos, postrados, con movilidad limitada y que habitualmente están con una pérdida importante de la masa muscular, incluso de la grasa, y en donde existe alguna prominencia ósea que al estar en contacto directo con las superficies y en ocasiones tener un mecanismo de cizalla, se produce la lesión por presión, que anteriormente se mencionaba la úlcera por presión, pero ahora se utiliza este término porque en ocasiones aún todavía no hay una úlcera y de manera genérica puede abarcar a todo este tipo de lesiones. En este estudio prácticamente el 15% fue su prevalencia y en muchas ocasiones están asociados a dispositivos médicos que se utilizan para el tratamiento del paciente. Entonces, un paciente que está mucho tiempo acostado, en donde mayor prominencia tienen las estructuras óseas y como ya comenté, se ha perdido la cubierta, digamos, de grasa o de músculo, pues es en donde más se presentan. Entonces, si el paciente está largas horas en una presión que tiene cualquier eminencia ósea, y aparte existen otros factores como cizallamiento y algunos otros que veremos, pues empieza a formar primero la lesión que posteriormente se convierte en una úlcera. Dentro de estas lesiones, bueno, cobra una importancia capital las dermatitis asociadas a incontinencia. Son pacientes que por patología o por su edad tienen algún tipo de incontinencia urinaria sobre todo. Entonces, al no tener ese control, permanecen áreas húmedas por mucho tiempo, que están cambiando las características de la piel, que se va primero erosionando y luego generando las úlceras que acabamos de ver. Estas tienen una connotación particular, lesiones cutáneas asociadas a humedad. Y ya comentábamos que mucho de esto se debe a los diferentes grados de incontinencia que pueda tener el paciente. Otro tipo de lesiones que también vale la pena mencionar son las lesiones cutáneas relacionadas con adhesivos médicos, que finalmente en las condiciones de la piel, con este adhesivo durante mucho tiempo, si no se retira de manera adecuada, entonces el epitelio se esfacela y produce este tipo de lesiones. En la cantidad o la frecuencia, pues lo podemos ver ahí, en este estudio señala que el más frecuente, casi en un 70%, son las lesiones por presión. Afortunadamente, los grados iniciales, el 1 y 2, son las más frecuentes, lo que nos permite tener oportunidad para prevenir que estas se compliquen y se infecten. Y si nos ubicamos en cuál es la ubicación, bueno, pues la más frecuente es en miembros superiores, puede ser en sacro,
trocánter, etcétera. La localización puede ser variable dependiendo del tipo de pacientes, el servicio en el cual se presentan estos. Y tocando el tipo de lesiones, en este estudio de 357 pacientes en 14 unidades de primer nivel, las más frecuentes fueron las heridas traumáticas, después las deficiencias quirúrgicas, las úlceras de pierna, pie diabético y así sucesivamente, con un costo mensual total de su atención médica de un poco más de 30,000 pesos en estas unidades. Y también, dependiendo del tipo de las lesiones, vemos la cantidad o el promedio de curaciones que se requiere a la semana y el tiempo que se va a requerir para que estas lesiones cierren. ¿En dónde se realiza esa atención médica o las curaciones que requieren? Pues principalmente en los cuartos de curación o clínicas de heridas, pero pueden ser la consulta externa, en los diferentes servicios, que puede ser cirugía general, medicina interna, ortopedia, etc. Ahora, ¿quién atiende principalmente a estos pacientes? Pues la mayor parte la atiende el personal de enfermería, o de manera conjunta el médico con la enfermera o únicamente el médico. Como ustedes pueden ver, el porcentaje es menor. La verdad es que la atención de un paciente con cualquier tipo de lesiones requiere la atención de un equipo multidisciplinario. Entonces hablamos de las lesiones por presión, que básicamente están relacionadas con las lesiones asociadas a la dependencia. Rápidamente tocaremos el segundo tipo de lesiones, que es pie diabético. Como ustedes pueden ver y saben perfectamente, estas lesiones se provocan por una neuropatía o angiopatía que genera o un mal perforante, como lo pueden ver, o unas lesiones tan drásticas y dramáticas como estamos viendo en la diapositiva, en donde la vascularidad y la circulación están tan limitadas que producen necrosis, una necrobiosis diabética que requiere amputaciones, pues que pueden ser muy limitadas, pero en su mayoría pues afectan una parte importante del pie del paciente. Y no olvidemos su relación que tiene con la diabetes. México es un país que existe una enorme cantidad de pacientes diabéticos. El 16% de la población padece diabetes. Cada vez es imposible identificar en una familia que algún miembro no tenga diabetes, y máxime si están relacionados con obesidad y sobrepeso. Entonces, cuando un paciente tiene diabetes después de 10 años, la verdad que el 50% de los pacientes tiene algún dato de pie diabético, y vean ustedes este dato tan importante como es que cada 30 segundos en el mundo se realiza una amputación por pie diabético. Es un problema de un enorme impacto en la salud pública y tenemos que estar conscientes de ello. Y dentro de este terreno de la seguridad, el médico que atiende a un paciente con diabetes evidentemente tiene que analizar cuál es el estatus hemodinámico y metabólico, pero los pies, así como la retinopatía diabética o el problema renal, tiene que valorarse de una manera muy puntual. Tiene que valorarse el aspecto de la piel, el aspecto de la circulación, el aspecto neurológico y el aspecto neuroesquelético. Y realmente son puntos muy sencillos, sin embargo, muy difícil que un paciente que acude por diabetes para control de diabetes mellitus le revise los pies. Y el médico debe de revisar el pulsopedio, la humedad interdigital, si existe algún tipo de hiperkeratosis plantar y qué tipo de calzado utiliza. Realmente revisar un pie de un paciente diabético no nos lleva demasiado tiempo, y esto nos permite identificar lesiones que podamos prevenir en su atención médica o diagnosticar de manera temprana o dar tratamiento de manera oportuna para que realmente se realice. Como lo vamos a ver en el siguiente video, incluso de manera cronometrada, no nos lleva arriba de 1 minuto. Quiero que lo observemos, por favor. Pues existen muchos esfuerzos en diferentes centros en donde nos explican cómo lo podemos hacer. Vean ustedes, incluso de manera cronometrada, estamos revisando un pie, la planta, para ver si existe algún tipo de hiperkeratosis, que evidentemente nos va a demostrar que existe ya
neuropatía, o los espacios interdigitales para que no haya humedad, maceración del tejido, y por ahí se empiecen las úlceras. El tercer punto es palpar los pulsos para ver si la vascularidad es correcta o hay una disminución que nos deba alertar para alguna medida que tengamos que tomar. Y finalmente, revisar qué tipo de calzado tiene el paciente. ¿Es suficientemente amplio para evitar roces y lesiones? Y vean ustedes, fue menos de 1 minuto. Así es que esto nos va a aportar seguridad para nuestro paciente. El tiempo no es una barrera para esto. Pues así, de esta manera podemos ir identificando cuáles son las características del paciente, en qué clase, qué nivel de riesgo, cada cuándo tenemos que evaluar a nuestro paciente, dependiendo de lo que nosotros hallemos en la exploración física. Y un punto muy importante es educar a nuestro paciente. Educar a nuestro paciente para que él también tenga medidas de autocuidado, que revise sus pies. Evidentemente, con la neuropatía la sensibilidad se va perdiendo y puede ser que no sienta ningún problema, pero vean ahí la imagen como con un espejo está viendo qué es lo que encuentra. Se tiene que hacer un aseo correcto con jabón neutro, secar perfectamente los pies, sobre todo en el área de los espacios interdigitales. Puede utilizarse algún talco que pueda absorber esa humedad y aplicar un lubricante para que las condiciones de sus pies sean los más correctos. Usar calcetines sin ningún tipo de resorte ni costuras, tener un calzado adecuado, el corte de uñas tiene que ser recto, no se tiene que ir buscando los bordes porque ahí se pueden lesionar, cómo está ese calzado en su interior. Y obviamente evitar no caminar sin calzado. ¿Por qué? Porque la sensibilidad se ha perdido y puede lesionarse sin que el paciente se dé cuenta. Entonces el tratamiento oportuno ya cuando se tiene una úlcera es limpieza de la herida, disminuir la presión y debilitación del callo o tejido necrótico que se tiene. Otro tipo de lesiones son las úlceras venosas y arteriales, que se presentan aparentemente con menos frecuencia, como lo ven ustedes ahí, en un consenso latinoamericano que se considera que es del 3 al 6%, sin embargo constituyen pues un número importante de pacientes que tienen estas lesiones. Y es importante que nosotros identifiquemos o diferenciemos, porque de ahí va a depender el tipo de tratamiento. Si se trata de una úlcera venosa, que habitualmente son varicosas, tenemos la presencia evidente de varices. Las lesiones son con bordes irregulares, se observan algún tipo de granulación, puede haber hiperpigmentación, un poco diferente a la úlcera arterial porque tiene los bordes redondeados, puede ser en el talón metatarso falángico, porque entonces, después de haber identificado correctamente de qué se trata, cuyas características son diferentes, como lo podemos ver en esta tabla, entonces, al identificar de qué se trata, podemos establecer de manera correcta el tratamiento. Otra lesión más es las discencias quirúrgicas de heridas, las discencias de un paciente que fue operado previamente y que tiene separación de los tejidos y que también tiene una frecuencia importante, pero a menos que exista alguna infección, la verdad es que el tiempo de recuperación es mucho menor. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y finalmente, la última tipo de lesiones son las quemaduras. Es un problema también importante, ocupa el 6º lugar. Y aquí una particularidad muy importante es que requiere personal altamente capacitado para el manejo de los pacientes con quemados. Ya teniendo identificado el tipo de la lesión, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Valoración integral, por supuesto, revisar todo esto que acabamos de ver, cómo vamos a eliminar la causa, cuáles son los cuidados generales y cuáles son los cuidados locales. Recuerden nuevamente, todo esto es seguridad del paciente. Si no identificamos correctamente qué tipo de lesión, no le vamos a otorgar el tratamiento correcto. Si no eliminamos, si no hacemos una valoración integral, el tiempo de su recuperación va a ser mucho más largo
y esto va a afectar la seguridad del paciente. Es muy importante que ubiquemos que muchas de estas lesiones tienen infección, tienen la formación de biofilms y que muchas de ellas en una etapa inicial están contaminadas y si acaso colonizadas, aún no se forma el biofilm. De esta manera lo que tenemos que hacer es observar. Pero si hay una infección local o esa infección se ha diseminado o es sistémica, definitivamente va a requerir antibióticos locales o antibióticos sistémicos. Entonces, vamos a pasar, es muy importante, de los médicos o profesionales de la salud que atienden a pacientes con heridas, de considerar toda esta valoración integral, pero además una curación tradicional ya no es lo correcto, sino una curación avanzada en donde, además de varios principios, se utilizan apósitos activos que van a favorecer la cicatrización del paciente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para mejorar la seguridad del paciente, además de todo esto que acabamos de decir? Bueno, pues considerar que la seguridad del paciente es evitar el daño prevenible, es decir, reducir los eventos adversos. Y en un estudio importante, el estudio IBEAS, que se realizó en Latinoamérica, México, Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina, se identifica que efectivamente un evento adverso es el daño causado en la atención de la salud y no por la patología de base. Y lo que se identificó en este estudio, vean ustedes, los principales eventos adversos, el tercer lugar lo ocupó las úlceras por presión por inmovilización, de tal manera que siendo un evento adverso tan frecuente, está afectando la seguridad del paciente y por lo cual tenemos que poner nuestra mayor atención para la atención de las úlceras. Lamentablemente, la frecuencia en diferentes estudios de estas lesiones o úlceras por presión, como anteriormente se les conocía, no van en descenso, sino van en ascenso. Entonces, tenemos que hacer muchas actividades de educación, de concientización, para evitar que una lesión por presión, como lo estamos viendo en la diapositiva, en la parte superior, se convierta en una úlcera. ¿Por qué? Porque se va a infectar, se van a hacer túneles, se va a hacer más profunda, va a afectar músculos, va a afectar hueso y la verdad, conforme va habiendo mayor complicación, el tiempo de recuperación, el tiempo de estancia hospitalaria, el tiempo de curaciones, de consumo de insumos y del costo cada vez es mucho mayor. Incluso ahora que pasó la pandemia COVID-19, en donde muchos pacientes tenían que estar en esta posición para su mejor manejo, también presentaba úlceras por presión. Y es muy importante que identifiquemos cómo vamos a combatir esto. Tenemos que evaluar riesgos, que ya lo comentamos. Tenemos que capacitar al personal lo suficientemente y retroalimentarlo. Y por supuesto, aplicar medidas de prevención con la participación del equipo multidisciplinario. Si nosotros hacemos todo esto y utilizamos el modelo de James Reason, que es el queso suizo, en lugar de permitir que ese orificio esté permeable linealmente y se lleve a cabo el evento adverso, se van a ir poniendo barreras. Entonces es muy importante que hagamos medidas de acción. En una encuesta que realizamos en Academia Schoolab, en un grupo de profesionales de la salud de 180, el 50% eran enfermeras, a la pregunta de decir cuáles son sus principales acciones de seguridad que realizan, están las úlceras por presión. Sin embargo, esto sigue en crecimiento. Tenemos que tener mucho mayor atención para estar enfocadas en la prevención, en la participación del equipo multidisciplinario y evaluar nuestro riesgo para evitar que esto suceda. Entonces, tenemos que saber en qué estadio se encuentran para ver cuáles son las acciones, pero sobre todo en este estudio que acabamos de ver, la mayor parte eran en estadio 1 y 2, quiere decir que tenemos que detectar cuáles son los riesgos para eliminarlos y evitar que se haga la lesión o la úlcera por presión y después realizar un diagnóstico oportuno y temprano. Y existen muchas barreras de seguridad, desde en dónde hay el problema, dónde está el personal médico, está evaluando los riesgos, el personal médico está utilizando barreras o medidas de seguridad, está aplicando buenas prácticas. Tenemos que saber todo esto para favorecer la seguridad del paciente,
Muchas veces lo que se realiza son evaluaciones incorrectas a los pacientes que están con una inmovilización prolongada o no se les hace la higiene adecuada o el paciente no se les coloca correctamente los dispositivos médicos que le van a generar una lesión por presión, no se utilizan las sustancias hidratantes, a lo mejor no se realizan los masajes que requiere y evidentemente esta valoración tiene que ser permanente para estar cambiando de estrategia y mejorar. Entonces también es muy importante que consideremos el estado nutricional del paciente, cuánto tiempo va a estar inmovilizado para que el personal de la salud realice movilizaciones periódicas directamente el profesional de la salud o facilitado con sus familiares o algún tipo de cuidadores, la higiene, establecer medidas estandarizadas, establecer estos protocolos que nos permitan como regla básica fundamental prevenir el riesgo. Y para eso existen escalas como la de Norton o la de Braden, que si nosotros analizamos cada uno de los puntos, vamos a calificar cuál es el grado de riesgo y independientemente del resultado, tomemos la acción más correcta para que esto se realice. Y vamos a poner un ejemplo. Vean, este es un caso de una señora de 83 años de edad que ingresa al servicio de urgencias con antecedentes de accidente cerebrovascular 3 meses antes. Tenía hemiplegia, afasia motora, incontinencia fecal y urinaria, fue traída por familiares por presentar mal estado general e insuficiencia respiratoria. Se decide hospitalizar para su manejo en el servicio de observación urgencias. Sin embargo, como sucede desafortunadamente en muchos casos, la paciente duró 6 días en el hospital en el servicio de urgencias porque no había disponibilidad de camas. Para este paciente, su hermana, una hermana que ella tenía, quien realizaba todas las medidas de cuidados, había fallecido un mes antes. Entonces ya no tenía los cuidados que la paciente requería. Y su hijo, quien la atendía, bueno, pues él tenía además que trabajar y entonces los cuidados no podían ser como era la forma más correcta. Entonces, al ser trasladada al piso, se evidenció una úlcera por presión sacra con abundante material purulento y olor fétido. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Que desafortunadamente no son casos aislados, tienen una cierta frecuencia, que se nos olvida establecer el riesgo, realizar a través de los instrumentos que acabo de comentar, esta evaluación del riesgo y realizar las medidas que sugieren en esta situación, como lo pueden ver ustedes ahí si analizamos cuáles son los factores del paciente. Pues su edad, por supuesto, que había tenido un EBC, que tenía hemiplegia, insuficiencia renal, anemia. Y bueno, pues ya en la atención médica, pues estuvo un paciente en tránsito, no estaba en el servicio que le correspondía. Y todo esto, más la falta de evaluación de este tipo de lesiones, pues impide que se utilicen las medidas de seguridad. Aunque es muy cierto que los pacientes de la tercera edad, de más de 65 años, y más si tienen que depender de alguien y están postrados, es posible que tengan el mayor número de lesiones, pero veamos ahora este ejemplo. Paciente femenina de un mes de edad que ingresa a la unidad de cuidados intermedios neonatales con diagnóstico de taquipnea transitoria del recién nacido. Fue producto de primera gesta, parto normal, requirió tratamiento con surfactantes, óxido nítrico y fototerapia. Presentó durante su estancia una neumonía bilateral que requirió tratamiento con antibióticos. Y el plan fue una mínima manipulación para que tuviera mayor ganancia de peso y poder ser egresado. En el examen físico se observó una úlcera por presión en la región occipital derecha de 2 centímetros de diámetro con exudado blanquecino, por lo que se suspendió el alta hasta que se resolviera, lo cual sucedió 20 días después. Ven ustedes como si un paciente depende de su autocuidado de terceras personas y máximo si está en un entorno hospitalario, se tienen que evaluar los riesgos para que dependiendo de los riesgos realicen las medidas recomendadas como es la movilidad periódica, el aseo, el masaje, etc. Entonces, vean ustedes cómo este neonato presentó esta úlcera
y que prolongó su estancia 20 días más. Ya de por sí afectación a la salud del paciente, generando un evento adverso que afectó la seguridad del paciente, requirió mayor costo que si se hubiera evitado esta lesión y úlcera por presión. Y vean al final lo que se comenta, los familiares presentaron una demanda que puede suceder ya ahora, no solamente afectación al paciente, afectación a la seguridad del paciente, sino afectación a la seguridad de los profesionales de la salud. Entonces es un tema de altísimo impacto por la frecuencia que tiene, por la afectación a la salud, por la afectación en el aspecto financiero, pero también es un evento que se puede prevenir. Si prevenimos este evento adverso, estaremos otorgando una mayor seguridad a nuestros pacientes. Pues en este tipo de análisis volvemos a revisar esta tabla. El paciente tenía como elementos estos antecedentes, que había ingresado por falta de maduración pulmonar, pero al mismo tiempo el equipo de trabajo no había, no se dio o no se implementaron los protocolos a seguir como la evaluación de riesgo, y podemos decir que a lo mejor por una sobrecarga laboral, pero tenemos que tener identificados en primer lugar los riesgos para ver cómo se van a resolver. Pues cierro esta presentación haciendo un énfasis muy importante que la seguridad del paciente es evitar el daño prevenible, pero al mismo tiempo va muy relacionado con la seguridad de los profesionales de la salud. Espero que en esta pequeña charla nos haya quedado claro que si conocemos perfectamente bien las patologías, identificamos riesgos, establecemos medidas de seguridad, vamos a prevenir los eventos adversos y por lo tanto vamos a fortalecer la seguridad del paciente. Pues muchas gracias.